Le pasamos la palabra a la doctora Adelina Loiano, que es la directora del instituto. Bueno, bienvenidos todos en esta tarde otoñal. Gracias a la doctora Mónica Del Bene, que siempre está presente para ayudarnos con esto. Gracias a la doctora Cristina Cresca. Y gracias a ustedes, porque el Instituto de Derecho Constitucional siempre está tratando de que tengamos reuniones, y me parece que esto ha sido favorable para nosotros, ¿no? Porque los que hacemos Derecho Constitucional somos como un pequeño grupo donde no hay, salvo la parte del procesal constitucional, los recursos extraordinarios, etcétera, son temas que tienen que ver más con el derecho público, ¿no es cierto?, que con lo procesal específicamente. Así que la verdad, bienvenidos, yo estoy encantada de que compartamos esta tarde, y les confieso que cuando pensamos invitar a la doctora Verónica Vilcik a hablar de la interpretación y las complejidades de los DNU, no había pasado nada de lo que está pasando en este momento, de los debates y de las discusiones. Esto fue algo que pensamos ambas, y lo hablamos también con Cristina, sobre un tema, poner temas sobre el tapete que tengan que ver con el derecho constitucional, de lo que se habla todos los días, de lo que aparecen las distintas opiniones, los debates a nivel del público en general. Y qué mejor que hacerlo con nuestros colegas de nuestro queridísimo colegio de Lomas de Zamora, ¿no es cierto? Así que la verdad, bienvenidos. Y bueno, la idea era esa, como les digo, y de pronto nos encontramos con que yo diría que es el gran tema, ¿no es cierto?, del día, los decretos de necesidad y urgencia. La doctora Verónica Vilcik es especialista en Derecho Penal y es especialista en Derecho Constitucional. Es profesora de ambas materias en la Universidad de Buenos Aires, y además es relatora, ¿no? Relatora es el cargo, Verónica, en la Defensoría. ¿Cómo? Sí, auxiliar letrado relator. Relator en la Defensoría de la Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nos trae la palabra alguien que conoce bien el tema, y la idea no es dar una clase, sino una charla con ustedes, con los colegas. Vamos a hacer una presentación del tema. La doctora Vilcik va primero a hablar de eso. Vamos a compartir al final de la charla un PowerPoint como para cerrar la idea, y luego, si quieren, charlamos un poquito e intercambiamos opiniones. La idea es, más allá de lo opinable, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? ¿Y qué quiso hacer la reforma del 94 con este tipo de decretos? Así que bueno, Verónica, encantada, y adelante. Bueno, ante todo quiero agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, particularmente al Instituto de Derecho Constitucional, y a la doctora Adelina Loiano, de quien tuviera el placer de ser su alumna en la especialización en Derecho Constitucional en la UBA. Como le dije cuando me invitó a participar y exponer en este espacio de capacitación, siento que los roles se encuentran invertidos, ya que debería ser yo quien estuviera moderando un panel de la doctora. Por eso estoy sumamente agradecida por la confianza y la oportunidad. Y obviamente quiero agradecerles a ustedes por haberse conectado y para participar en este encuentro virtual, la modalidad a la que tuvimos que adaptarnos en esta situación forzada en la que estamos de pandemia desde el año pasado, que cambió las costumbres de todos, y obviamente lo académico no está exento de estos cambios. Quiero hacer una aclaración, por ahí desde lo metodológico, quizá también lo hago en mi espacio. Además yo soy profesora de parte especial, más allá de los cargos en la UBA, en la Universidad Nacional de La Plata, en Derecho Penal. Y lo que ahora sucede por ahí con los DNU, con esta sorpresa, quizás yo vengo acostumbrada porque en el derecho penal, la materia que yo doy, que explico los delitos en particular, todos los días tenemos noticias, lamentablemente, que los alumnos les genera inquietudes. Entonces en eso estoy acostumbrada a aclararles al inicio de las cursadas que voy a tratar siempre de que los hechos ilícitos que tienen lugar durante la cursada o los juicios que se desarrollan durante la cursada, los trataría de evitar abordar en clase por distintas razones. Obviamente que el derecho penal tiene otras particularidades que tienen que ver con la inviolabilidad de la defensa en juicio, el indubio pro reo, el estado de inocencia, y todas cuestiones que yo por ahí las traigo a colación porque quiero aprovechar este espacio que tenemos más allá de las preguntas que puedan surgir al final. Como decía la doctora Loiano, el tema que hoy nos convoca puede dar lugar a muchísimas opiniones. Con esto no quiero demostrarme autoritaria en el sentido de que no voy a dar lugar a que debatamos, pero sí quisiera aprovechar este espacio para que ustedes se puedan llevar algo más de estos minutos que compartamos y que tengan esa posibilidad de que eventualmente ustedes puedan llegar a esas conclusiones para saber
insisto, sobre un tema tan crucial, no solo por el contexto de pandemia, el tema de los decretos de necesidad de urgencia es algo que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar desde hace años, inclusive se ha escuchado en algunas oportunidades que se ha gobernado por decreto, muchas oportunidades de nuestra historia institucional, entonces me parece que, insisto, quisiera que por ahí se lleven algo más a modo de reflexión que les quede para ustedes, y obviamente si existen preguntas las dejamos para el final por lo metodológico, así podemos avanzar en la idea que tengo para el día de hoy. Y precisamente para comenzar a abordar este tema, hay dos principios que me parecieron importantes traer a colación para poder desandar ese camino que pretendo transitar con el tema que vamos a ver. Así que les pido un poquito de paciencia porque me parece importante marcar como los cimientos para que entendamos qué es en definitiva lo que dice la Constitución sobre los decretos, ¿no? Que siempre tenemos que tener al lado. Uno de esos principios que quiero abordar es el principio de especificidad, ¿sí? Este principio probablemente ustedes ya lo conozcan y si no, lo rememoramos, ¿sí? Aquellos que por ahí no lo tengan tan presente, que tiene que ver con, obviamente siempre nos vamos a, cuando referencia alguna norma, la regla va a ser la Constitución Nacional, y nosotros cuando interpretamos una Constitución, y en principio lo que tiene que ver con el principio de especificidad, tiene que ver con cómo la vamos a interpretar, ¿sí? ¿Sí? Y para eso el principio de especificidad nos da algunas pautas que son relevantes tener en consideración, que tiene que ver con las competencias, qué es lo que puede hacer un poder y qué es lo que no puede hacer, y cómo lo vamos a interpretar, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa delegación que hizo los representantes del pueblo, de la nación, reunidos, bueno, ese preámbulo nos empezó a dar unas pautas de esa delegación, más allá de la distribución de competencias? Lo que nosotros vemos es que no podemos hacer nunca una interpretación extensiva de las facultades de los órganos del Estado. Y en sentido contrario, pero para que se entienda, las facultades de los órganos del Estado tienen que ser interpretadas de modo restrictivo, ¿sí? Y en caso de duda, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Que ese poder no tiene esa facultad que se pretende atribuir, adjudicar o habilitar. Si tuviéramos que correlacionar ese principio de especificidad con alguna norma de la Constitución, la primera a la que aludiría es el artículo 1, ¿sí? De la Constitución Nacional, que nos va a hablar de esa forma de gobierno, de la división de poderes, de este sistema de pesos y contrapesos, y obviamente de la forma republicana hago referencia, ¿sí? Entonces, tan emparentado está esta cuestión con lo que hablamos del principio de especificidad, con el equilibrio del gobierno, ¿sí? Y obviamente con lo que vamos a ver hoy que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia. Por eso me pareció importante empezar ya con el principio de especificidad. Les dije que también quería abordar otro principio o valor que se pone siempre en cuestionamiento, o que nosotros, sobre todo los abogados, nos importa o nos debería importar mucho, que es el principio de seguridad jurídica o el valor seguridad jurídica. Y en ese sentido, en la UBA, como les decía la doctora Loiano, yo estoy con el doctor Manili, y el manual es muy clarificador en una de esas definiciones que yo les quiero traer a colación, que es la de seguridad jurídica. Nosotros, todos los que nos formamos en Derecho, probablemente escuchamos, si no, me llamaría mucho la atención que esto no fuera así, la palabra o la expresión la cosa juzgada, ¿sí? Y el valor de la cosa juzgada. Esto es una de las vetas que podemos ver de la seguridad jurídica y la relevancia de la seguridad jurídica, de la que viene hablando ya la Corte como valor desde la década del 50, la Corte de Nación. Pero cuando nosotros hablamos de que es la seguridad jurídica que, insisto, excede a la relevancia que le tenemos que dar a la sentencia, a la cosa juzgada, tiene que ver con esa garantía que el Estado, ¿sí? El Estado nacional, le tiene que brindar a todos, a los ciudadanos, a los habitantes de la República, de que el sistema jurídico, el vigente en el presente, nos va a proteger en el momento presente, insisto, y en el futuro, ¿sí? Y para esa protección ante una eventual violación o una lesión de un Estado, del Estado o de un particular, nos va a proteger, ¿sí? ¿Y cómo nos va a proteger? Mediante leyes que tienen que ser justas, razonables, estables, ¿sí? Y también, obviamente, escritas, ciertas, previas, ¿se acuerdan el principio de legalidad? Y además, con actos de aplicación de esas leyes estables y razonables. Es decir, este principio de seguridad jurídica me parece que lo tenemos que tener presente, obviamente, no solo cuando abordamos cuestiones de decretos de necesidad de urgencia, sino cuando abordamos cualquiera de los aspectos que tienen que ver con la forma republicana de gobierno, más allá de ese principio de especificidad que yo les decía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la Constitución Nacional, esa norma única, o nosotros empezamos a analizar estas cuestiones, me parece que estos valores son fundamentales. Y hablar de la República Argentina como Estado es hablar de la forma de gobierno, ¿sí? De nuestro país, cómo decidió organizarse. Y nosotros
De hecho, el fallo tan famoso de la semana pasada de la Corte, en uno de los votos, en el de Rosenkrantz, se hace alusión a la Carta de Navegación. La doctrina viene hablando muchas veces de esto. Nosotros, la Constitución Nacional nos organiza como tal, como Estado, ¿sí? Más allá de estas provincias preexistentes a la nación que decidieron organizarse, y algunos aluden a la Constitución, insisto, como una carta de navegación, y en mi caso particular, muchas veces, esto es más una reflexión personal, pero muchas veces pienso que eso sucedería si viniéramos con un manual de instrucciones los seres humanos, ¿no? Y digo, esto nos quitaría a nosotros un montón de espontaneidad en la vida si viviéramos con un manual. Pero los convencionales constituyentes seguramente les sorprendería que yo diga un manual de instrucciones que es la Constitución. Bueno, en mi humilde entender considero que es una especie de manual porque nos da unas pautas, ¿sí? Y en este sentido, más allá de carta de navegación, nos permite a nosotros organizarnos. Y es como si fuese una moneda con dos caras. A nuestros gobernantes les da la confianza de saber cuáles son sus límites, ¿sí? Cuál es su competencia. Y nosotros, como ciudadanos, vamos a confiar que ellos se van a manejar en ese margen de competencia que está establecido en la Constitución. Volvemos al principio de especificidad, volvemos a la seguridad jurídica. Por eso me parece importante que tengamos en cuenta esto y que cuando hablamos de controles, tiene que ver con ese equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de las facultades legislativas y colegislativas de las que voy a hablar del Poder Ejecutivo, y cuando aparece después el rol de la Comisión Bicameral Permanente, esos controles que vamos a ver que existen, en este sentido, lo que yo miro por las dudas el chat que aparece por las dudas, pero cualquier cosa me avisan si hay algún inconveniente, si no se me escucha o algo. Y en este sentido, los controles, que como bien les decía, ni más ni menos que lo que buscan en definitiva es la estabilidad de la República y de las instituciones. Y oblicuamente ese aseguramiento de la seguridad jurídica a la que les venía diciendo, ¿sí? De ahí la relevancia de estas cuestiones, ¿sí? Nosotros si pudiéramos pensar muchas veces, muchas de las cuestiones que venimos abordando y que también se reflejan en los fallos de la Corte, para seguir desandando este camino, para ir llegando a los decretos, es importante que tengamos en cuenta el principio de razonabilidad, ¿sí? Este principio de razonabilidad que nosotros conocemos, que está en el artículo 28 de la Constitución Nacional, no solo desde mi formación en Derecho Constitucional, sino que creo que cualquier persona que sale a una facultad de Derecho debería ser esencial, como un mantra lo deberíamos repetir, el principio de razonabilidad, porque nos permite controlar cualquier norma, cualquier acto, ese test de razonabilidad para saber si una norma traspasa el tamiz de constitucionalidad es esencial para todas personas formadas en el derecho y fundamentalmente para quienes ejercemos o trabajamos con materias codificadas, ¿sí? Cuando hablo del principio de razonabilidad, también lo vinculo necesariamente con el principio de legalidad, ¿sí? El principio de legalidad, artículos 18 y 19 de la Constitución fundamentalmente, el principio de reserva, y van a ver que todos los decretos siempre están vinculados con derechos, ¿sí? Porque se reglamenta, quizá probablemente la mayoría de los derechos que siempre vimos en los fallos de la Corte tenían incidencia en el derecho a la propiedad, pero vemos que también está el derecho a la salud, el derecho a la vida, a distintas y vertientes del derecho. Por eso el artículo 17 es fundamental cuando vemos decretos, porque está vinculado al derecho a la propiedad. También vamos a ver el artículo 20, el 14 bis, por desnombrar algunos de estas normas. Y en ese mismo camino que quiero ir desandando, ya después del 94, nuestro bloque de constitucionalidad ha sido robustecido. Y cuando decimos que el bloque de constitucionalidad ha sido robustecido, vamos al artículo 75, inciso 22. Esos instrumentos de derechos humanos que hoy tienen jerarquía constitucional son importantes para nosotros. ¿Por qué? Por múltiples razones, pero la que quiero traer a colación en el día de hoy, a nivel interpretativo, es el principio pro homine, ¿sí? Esa disposición normativa, ¿sí?, que vamos a aplicar va a ser aquella que resulte más favorable ¿a quién? Al ser humano, a la persona humana. Y cuando hablamos de pautas de hermenéutica o pautas de interpretación, lo que me importa remarcar en este sentido, y para que lo tengan presente, es que nosotros, obviamente, el sistema interamericano aparece cuando un particular denuncia al Estado argentino en el caso, ¿sí? Y yo lo traigo a colación simplemente porque es una norma de interpretación, insisto, venía diciéndoles que los decretos en general van a estar vinculados con derechos. Entonces, como lo que está en juego son derechos humanos fundamentales, en muchísimos casos, el pro homine nos va a servir como un límite. Sobre todo cuando venimos viendo que se están empezando a hablar, en muchos casos, de suspensión de derechos humanos,
¿sí? O regulaciones que recaen sobre derechos humanos. Por eso me parece de singular relevancia tener presente el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en ese sentido, cuando nosotros vemos una pluralidad de normas, esa juxtaposición de normas que aparece, yo que vengo por ahí más del derecho penal, nosotros siempre lo vemos con los concursos ideales, ¿sí? El 54 del Código Penal, pero cuando hay una que es una reglamentación en ese sentido, lo mismo, les traigo colación algunas normas para que las tengan presentes, nomás porque probablemente no se dediquen al derecho penal muchos de los que nos están escuchando. Pero cuando vemos el artículo 3 del Código Procesal Penal, también es una disposición de neto corte pro homine, podríamos decir. Y en el mismo sentido, la opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó en el 85, ahí nos da una pauta. ¿Se acuerdan esta cuestión de las fuentes? No importa la jerarquía normativa, ¿sí? Tenemos que aplicar siempre aquella que resguarde, es decir, aquella interpretación o aquella norma que resulte más favorable a la persona humana, ¿sí? Y cuando hablamos del principio pro homine, en ese sentido me parece que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, más allá de las discusiones que hay en torno a la denominación pro homine, por esto del lenguaje no sexista o no binario, es el principio de indubio pro ser humano, o la cláusula del principio de mejor derecho, o del individuo más favorecido. Cualquier autor de doctrina que ustedes sigan probablemente lo denomine de otra forma, pero lo que nos importa es lo que está en juego cuando hablábamos de la pauta interpretativa de las normas de interpretación que surgen de este artículo 29, ¿sí? Que insisto, no lo podemos leer solo, sino que nos sirve, por ejemplo, por el Corpus Juris Interamericano, ¿sí? Que tenemos, que tiene jerarquía constitucional también para la interpretación, el derecho interno, ese control de convencionalidad que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? También con esa opinión consultiva que yo les decía, ¿sí? Entonces, ¿por qué vine contando todo esto? Esta introducción, insisto, porque me parece importante releer estas cuestiones del principio de especificidad, la seguridad jurídica, razonabilidad, legalidad, pro homine, para después enfrentarnos a cualquier decreto que tengamos que analizar. Me parece que estos, por ahí seguramente habría más disposiciones de la Constitución que tendríamos que tener en cuenta, pero me importa marcar una base para que ustedes se enfrenten o nos enfrentemos a un decreto eventualmente que tengamos que controlar y poder analizar si supera o no ese tamiz de constitucionalidad, ¿sí? Si se ha dictado conforme las pautas que prevé al respecto de la Constitución. Y en este sentido, vuelvo a lo previsora que fue nuestra Constitución, esa carta de navegación. Y cuando digo de lo previsora que fue, porque obviamente los DNU, como su nombre lo indica, decretos de necesidad y urgencia, ya nos hablan de una situación de anormalidad. El Convencional Constituyente de 1853, lamentablemente, para el momento que sancionó la Constitución, venía de un momento de mucha convulsión histórica, ¿sí? El que estudia historia constitucional sabe que no se llegó de manera sencilla a una Constitución. Entonces, cuando nosotros vemos la Constitución, vemos el artículo 23, ¿sí? El estado de sitio está contemplado, esos estados de emergencia. Como bien les decía, en el 94 se reforma, tiene jerarquía constitucional. A partir de entonces, instrumentos internacionales como la Convención Americana, tenemos el artículo 27 en la Convención Americana que establece esos estados o regula esos estados de emergencia o de excepción. Lo mismo pasa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4 lo contempla. De esa manera, insisto, tenemos los supuestos de emergencia, que en rasgos generales nosotros conocemos como el estado de sitio, que esperemos no tengamos que recurrir nuevamente a esa disposición en ningún momento, pero es una previsión establecida por el constituyente, ¿sí? O sea, la convención prevé la posibilidad de que una situación de emergencia exista, más allá de las facultades excepcionales que vamos a ver enseguida con respecto al 99. Son dos cuestiones distintas, ¿sí? Y ahora de esta manera lo que me importa empezar a desandar es ese artículo, el famoso 99. Vamos a ver los decretos de necesidad de urgencia principalmente, pero no lo puedo analizar sin tener en consideración que en el 94 se constitucionalizaron además otras cuestiones que vamos a abordar también, que tienen que ver con los decretos de la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes, ¿sí? Estas facultades de veto en algún punto que vamos a analizar. Para abordar entonces las facultades del Poder Ejecutivo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que obviamente el Ejecutivo tiene que dictar los decretos que sean necesarios para la aplicación de las leyes. Acuérdense, yo les dije, artículos 14, artículo 28, son importantes. ¿Por qué? Porque hay que cuidar de no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias, ¿sí? Entonces, podemos decir que la letra chica de la ley, ¿quién la va a dictar? El Ejecutivo, ¿sí? Pero el Ejecutivo lo va a hacer subordinado a ¿qué? A esa ley que dictó ya el Congreso, ¿sí? Entonces, muchas veces, inclusive una ley que tanta
disquisición trajo a nivel social, dictada en diciembre pasado, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo o la ley de los 1000 días, estos órganos de aplicación previstos en esas normas, ¿quién los va a quién se encomienda? Al Poder Ejecutivo de la Nación, a esa autoridad de aplicación, esos órganos o esa integración, obviamente se le delega al Ejecutivo, ¿sí? Estas funciones, obviamente, son las que cumple el Ejecutivo, pero insisto, ¿en el marco de qué? De lo que sancionó el Congreso, porque la facultad de dictar leyes es una facultad, una atribución propia de neto corte legislativo, por tanto, de ese órgano, de ese poder del Estado. Sabemos que el Poder Ejecutivo también puede vetar leyes. Lamentablemente, esto genera algunas discrepancias si es válido o no, algunas discusiones en este sentido, pero creo que lo que tiene que primar, más allá de la herramienta constitucional que exista esto, es la suma cautela en su aplicación en cuanto al veto total. Tenemos algunos antecedentes de vetos totales de leyes, como por ejemplo en el gobierno de Macri o de Cristina Fernández. Cristina Fernández en cuanto al 82% móvil de jubilaciones, Macri con respecto a despidos en el sector privado y también con aumentos de tarifas. Esto es obviamente excepcional, pero han existido antecedentes de veto total de leyes. ¿Y por qué lo cuestionamos? Porque en realidad lo que pensamos es que el órgano o la voluntad más democrática de del pueblo está expresada ¿en dónde? En el Congreso. Entonces, la titularidad del Ejecutivo, que vaya en contra del órgano más mayoritariamente democrático, esto es con suma cautela, a eso me refería en la explicación. Pero es constitucional, está previsto esta herramienta en la Constitución, el veto total, y después vamos a ver el veto parcial, cuándo puede ser válido. Y después, obviamente yo les dije, voy a hablar no solo de las facultades legislativas, sino de las cuasi legislativas. Sabemos entonces, todos lo vivimos los 1 de marzo, que el presidente de la Nación, el titular del Ejecutivo, es el que hace las aperturas de las sesiones, también puede prorrogar las sesiones ordinarias, puede convocar a sesiones extraordinarias, y también, obviamente, es el que promulga y publica las leyes, ¿sí? Pero aunque nos parezca irrisorio, porque se van a sorprender, quizá, de hecho, cuando nosotros pensamos en el principio de especificidad, lo que comencé diciendo al inicio de esta charla, ustedes se van a sorprender, ¿cómo? Principio de especificidad, cada poder tiene su atribución, ¿sí? Esa premisa que el legislativo legisla, el ejecutivo ejecuta, desde lo literal de las expresiones, bueno, aunque esto parezca la regla, como toda regla tiene excepciones, y la Constitución no es ajena a esta situación. La regla es que el Ejecutivo no puede ejercer facultades legislativas, pero la excepción es que sí puede hacerlo, ¿sí? Y lo vamos a ver en 2 disposiciones expresas particularmente que nos pone una regla en el 76, la delegación legislativa está prohibida, y el segundo me dice, en algunos casos se puede. El Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas, 99 me lo vuelve a decir, bajo pena de nulidad insanable, de que no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, después me dice solamente podrá, ¿sí? O sea, pero pone la regla, pone la excepción, y vamos a ver de qué se trata esa regla y de qué se trata esa excepción, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos va a importar es reconocer, voy a irme echando con algunos precedentes de la Corte de Nación, porque precisamente el rol que fue desplegando la Corte Suprema de Justicia de Nación fue concordante con este ejercicio del Poder Ejecutivo y el dictado de esos decretos. Muchas veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue avalando esos decretos de necesidad de urgencia. Entonces se fue abriendo un camino. Cuando vimos el fallo Peralta del 99, que tenía que ver con la convalidación de esos decretos de necesidad de urgencia, particularmente uno, el 36, que tenía que ver con esa privación a los ahorristas, ¿sí? Que habían depositado su dinero a plazo fijo, tanto en bancos públicos como privados, y entonces había una transferencia, se habían modificado, los transformaron en bonos de deuda pública a largo plazo, ¿sí? Se invocó en ese momento esa situación de emergencia, y lo que hizo el constituyente en realidad en el 94, lo que fue precisamente ponerle un límite, ¿sí? A esas situaciones. Sí, no sé, Adelina, ¿querías decir algo? No, y en relación a esto, entonces, como yo les decía, la regla es la prohibición expresa, pero tenemos, luego de esa prohibición, excepciones. Excepciones con el artículo 76, que tiene esa prohibición general, que no puede, en ningún caso, bajo ninguna nulidad absoluta, insanable, nos dice la Constitución, emitir disposiciones de carácter legislativo el Poder Ejecutivo. La regla tiene una excepción, ¿sí? Porque la regla tiene que ver con que no se pueden, o sea, en los trámites ordinarios es el Congreso el que por la Constitución Nacional el que tiene que sancionar las leyes, ¿sí? Y además yo les comenté que esa excepción también tiene excepciones. Así como la regla es que no puede dictar decretos,
voy a ir al ejemplo más palmario, decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Va a poder ser como regla una facultad excepcional que tiene a su vez una limitación. La limitación son 4 materias que nunca pueden ser objeto de decreto de necesidad de urgencia. Esas materias prohibidas se extienden a los otros tipos de decretos, ¿sí? Lo que tiene que ver con delegación legislativa y lo que tiene que ver también con la promulgación parcial de leyes. Hago referencia a estas 4 materias: tributario, penal, régimen de partidos políticos y el régimen electoral. Sobre estas 4 materias nunca se podría dictar un decreto, es materia prohibida, ¿sí? El Ejecutivo tiene una regla que nunca podría legislar, y menos aún, para el caso excepcional de los decretos de necesidad de urgencia, menos aún lo podría hacer para esas materias que yo les comentaba, ¿sí? Después, hay otras cuestiones que vamos a ir viendo ahora que tienen que ver con el trámite de esos decretos. Nosotros sabemos que cuando se reforma la Constitución, allá por el año 94, la última reforma, se incorpora una figura, podríamos decir un híbrido, que se traspola, ¿sí?, del sistema parlamentario, que nosotros pasamos a tener la figura del jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Sus atribuciones están en el artículo 100 de la Constitución Nacional. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque nosotros, si bien el titular del Ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la Nación, el titular de ese poder, pero trabaja de manera mancomunada con sus ministros. Antes eran secretarios que simplemente refrendaban sus actos, y hoy nosotros tenemos ese jefe de gabinete y los ministros, que todos tienen que refrendar esos decretos, ¿sí? Y además lo que hizo la Constitución también fue prever, en este sentido, dentro del control, el primer control, ¿quién lo va a hacer? El jefe de gabinete de ministros junto con sus ministros. Hay una disquisición que podríamos plantearlo, al menos, que tiene que ver con esos decretos, ¿sí? Si no los firman sus ministros, ¿quién es el que remueve a esos ministros si no los firman? ¿Tienen independencia real en ese sentido? Bueno, esto es un tema porque obviamente dependen de ese presidente que suscribe un decreto. Pero sin perjuicio de esto, podrían no refrendarlo, y ese es el primer control que se ejerce. El primer control es el jefe de gabinete junto con los ministros, tienen que refrendarlo en una sesión conjunta. Esto no se puede dividir esta sesión, y de ahí pasa a la Comisión Bicameral Permanente. Por ley se tuvo que reglamentar, la Constitución nos da los parámetros básicos de cómo tiene que funcionar esa Comisión Bicameral Permanente, cómo va a estar compuesta, cuáles son los trámites a seguir. Lo que nosotros vamos a marcar primeramente es que la reforma de la Constitución fue en el 94. La ley que se tenía que dictar, que era con mayoría absoluta, una mayoría especial de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tardó 12 años en dictarse. En el 2006, la que después fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández, presentó ese proyecto de la 26.122, que es la ley que regula todo el trámite de estos tipos de decretos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta mora legislativa, que es bastante habitual en muchos temas, sucede, sobre todo después de la reforma, muchas cuestiones han tardado en reglamentarse, pero en lo que concierne a la Comisión Bicameral Permanente se tardaron estos años que yo les comentaba. Entonces, después de 12 años tenemos esta ley. Esta ley obviamente no era una ley que podía dictar a su antojo el Congreso, sino que tenía limitaciones. Esas limitaciones surgen del texto expreso de la Constitución, del artículo 99, del artículo 100, que dejó unas pautas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la composición, ¿cómo se compone la Comisión Bicameral Permanente? ¿Sí? Se compone con tiene que haber un respeto a lo que es la proporción de representaciones políticas de cada Cámara del Congreso. Hoy sabemos que tenemos 8 diputados y 8 senadores, ¿sí?, en esa composición. ¿Cómo los eligen? Vamos a ver que los eligen por los bloques, los representantes de los bloques van a presentar, y vamos a ir viendo, yo después voy a irme echando, insisto, con algunos fallos, y ir volviendo sobre lo que estableció la 26.122. Otro de los fallos, para que se pueda hacer un poco más entretenido, yo sé que muchas veces a muchos les gusta conocer o recordar esos fallos, Videoclub Dreams es uno de los fallos que todos estudiamos cuando estudiamos administrativo o constitucional, porque el tema que estamos viendo hoy está íntimamente vinculado la mayoría de las veces los decretos que son analizados por la Corte con derecho administrativo, ¿sí? Más allá de tributario, penal no tenemos tanto por esta limitación que yo les decía, sin perjuicio de que yo le mandé a la doctora Loiano, y un artículo que hice en su momento que tiene que ver con las penas de multa que se imponen ahora en la 23.737, que es la ley de estupefacientes, que tipifica dentro de ellos los delitos de la ley de estupefacientes, y hay una cuestión, por ejemplo, con la pena de multa, que en la actualidad para esos delitos se estableció en unidades fijas, y hay una vinculación con el rol
del Poder Ejecutivo que actualiza el valor de esas unidades fijas. Entonces hay un análisis que puede hacer desde el derecho penal vinculado a algunos decretos, pero no es decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Pero obviamente, insisto, tenemos esa limitación, no vamos a tener fallos de derecho penal de decreto de necesidad de urgencia porque claramente serían palmariamente, existen obviamente precedentes, porque la Corte ya se ha tomado el trabajo, como vamos a ver, de decir que no se puede dictar un decreto en materia penal, ¿sí? Y Videoclub Dreams, como les decía, en esa oportunidad la Corte lo que marcó, ¿sí?, que tenía que ver con los decretos de necesidad de urgencia, en realidad con la calificación de excepcionalidad de la urgencia. Por eso lo que nos va a importar siempre, y para eso nos sirven los precedentes de la Corte, es para tener como un parámetro, ¿sí?, como si fuese marcar la cancha, saber hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden, lo que es legítimo de lo que no es legítimo. Y precisamente, tanto en el fallo Videoclub Dreams, que en realidad tenía que ver con el principio de legalidad en materia tributaria. Después vemos otros fallos, como por ejemplo Berrocchi, que era otro fallo que lo que hizo fue tener en cuenta esto que nosotros decíamos, que la Corte no dejó ninguna duda en esa ocasión, que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Ejecutivo tiene que llevarse adelante siempre que sean condiciones de rigurosa excepcionalidad. ¿Sí? Esa rigurosa excepcionalidad además tiene que estar con sujeción a ¿qué? A exigencias materiales y formales que están acá, en la Constitución. ¿Sí? Ahí se plasmaron esos límites y esas son las circunstancias excepcionales que tiene que controlar. Insisto, recordemos, el Poder Judicial está llamado a ejercer ese control difuso de constitucionalidad y entonces el diseño constitucional lo pensó de esa forma. ¿Sí? Cuando existe un conflicto va a ser el Poder Judicial, la Corte en su máxima expresión, quien diga si se afectó o no ese diseño que habíamos hablado al principio de la clase. Entonces, cuando hablamos de las facultades legislativas o cuasi legislativas, lo que tenemos que tener presente es que lo que eventualmente vaya a hacer el Poder Ejecutivo, ¿qué es? Un permiso, tuvo un permiso previo, pero ese permiso no es una carta abierta para poder manejarse como si fuese un salvoconducto, sino que es un permiso que se le brinda de modo extraordinario, ¿sí? Y esos son los límites que vamos a tener en cuenta. Tenemos que analizar si hay una situación urgente, una situación extraordinaria que amerite el dictado de un decreto, ¿sí? Porque en circunstancias de normalidad, ¿quién es el que tiene que legislar en la República Argentina? El Poder Legislativo de la Nación, el Congreso, ¿sí? Entonces, lo que primero vamos a analizar cuando estemos frente a un decreto del tenor que fuera, es si existen esas circunstancias de emergencia. Ahora bien, aun cuando existan esas circunstancias de emergencia, lo que tenemos que analizar es que no exista por parte del Poder Ejecutivo un exceso, ¿sí? Que no se arrogue facultades desmedidas. Y ahí vuelvo con estos análisis, estos test que se pueden hacer desde el principio de razonabilidad, de legalidad y la seguridad jurídica, más allá del principio de especificidad, y que por eso elegí referenciarlos al principio de la clase. Por otro lado, cuando nosotros vemos las situaciones de anormalidad, lo que nos va a empezar a traer otro límite, como yo les decía, y quiero volver ahora sí a estos límites constitucionales, a las 4 materias vedadas, penal, tributario, electoral y del régimen de partidos políticos, también tenemos que tener presente la 26.122, ¿sí? Ese control de los DNU por parte de esta comisión bicameral permanente. ¿Sí? Esta comisión bicameral permanente va a tener funcionamiento, insisto, no solo en relación a los decretos de necesidad de urgencia, a lo que está previsto en relación al 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, sino también con relación al artículo 76, lo que tiene que ver con delegación legislativa, lo que tiene que ver con el artículo 80, promulgación parcial de leyes, y los incisos 12 y 13 del artículo 100. ¿Sí? Cuando yo digo estos incisos son en relación al jefe de gabinete cuando refrenda esos decretos. ¿Por qué se los cuento y por qué es importante no solo hablar del Poder Ejecutivo, sino también del jefe de gabinete? Porque la Constitución le dio al jefe de gabinete la obligación de llevar en el plazo de 10 días de manera personal esos decretos, después de que están firmados por el presidente, dentro de los 10 días es el plazo que los tiene que llevar a la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral Permanente tiene también 10 días para expedirse, ¿sí? Y insisto, esa comisión bicameral permanente, recordarán, 8 diputados, 8 senadores, se tiene que respetar esa proporción de las representaciones políticas de cada cámara. La comisión bicameral permanente, lo que vamos a saber es quiénes los designan, el presidente de cada cámara, a propuesta de los bloques parlamentarios, dice la ley. Siempre cuando yo veo la expresión parlamentario, inclusive si uno fue caminando por el Senado de la Nación, en la esquina está el Museo Parlamentario.
Nosotros no tenemos un sistema parlamentario, pero hablamos y utilizamos la expresión parlamentaria, de hecho se llama Comisión Bicameral Permanente, y nosotros hablamos de el Congreso de la legislatura, pero no tenemos un parlamento, y nos encontramos que la ley hace referencia a los bloques parlamentarios. Eso es una cuestión nada más terminológica que me choca siempre cuando lo veo, y bueno, y en esto lo referencio por el artículo 3 de la ley 26.122. Pero lo que me importa marcar es esto: tenemos que respetar la proporción, ¿sí?, de representaciones políticas. Y además, lo que vemos en el funcionamiento de esta Comisión Bicameral Permanente, y es lógico que sea así, que la propia ley previó que la comisión va a funcionar aun cuando el Congreso no esté funcionando. Y esto es lógico, porque si los decretos de necesidad de urgencia muchas veces se tienen que dictar porque no está funcionando, no está sesionando el Congreso, es lógico que la Comisión Bicameral Permanente esté funcionando aún en tiempos de receso. Parece una verdad, como se dice, de perogrullo, pero es algo lógico, que no esté mal que esté reglamentado, porque por ahí podríamos encontrarnos con que nos digan, no, la Comisión Bicameral Permanente no está sesionando porque es periodo de receso. Y bueno, y en este sentido, lo que va a hacer, que nos va a importar, porque más allá de saber cómo funciona, cuándo funciona y con quiénes funciona, nos importa saber para qué está la Comisión Bicameral Permanente, para qué se diseñó a esta comisión. Y tiene que ver con el control de lo que veníamos hablando. Siempre está detrás esto de pesos y contrapesos, evitar la tiranía, la cooptación de poder por uno de los poderes del Estado. Y en definitiva, cuando hablamos del control, lo que me importa ver, o lo que nos va a importar en realidad, es que se cumplan esos requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución para el dictado de decretos. Vamos a pensar en el decreto de necesidad de urgencia, que cumpla con los requisitos que están establecidos en la Constitución, ¿sí?, que no se invada materias que están prohibidas, de las 4 que yo les decía, por ejemplo, que no sea de penal, tributario, ¿sí?, o el régimen electoral. Y además, esto con los decretos de necesidad de urgencia. Pensemos en los decretos de delegación legislativa, lo mismo, que se cumpla ese dictado del decreto en virtud de esa ley, que es la ley de base de la delegación del artículo 76, y además en el caso de delegación legislativa se establece un plazo de delegación. Entonces, y ahí nos va a importar porque que no se exceda ese plazo, ¿sí? Y cuando vemos, que después les voy a contar algunos detalles más de la promulgación parcial de leyes, pero lo referencio acá porque tiene que ver con el control que hace la Comisión Bicameral Permanente, tiene que ver con que las partes, ¿sí?, de esa promulgación parcial lo que van a analizar es que tenga autonomía legislativa y que no se altere el espíritu de la ley, ¿sí? En definitiva, este es el primer control que vamos a ver que hace la Comisión Bicameral Permanente, pero en lo fáctico, después de lo que hizo ya el jefe de gabinete, ¿sí?, que lo va a llevar, se acuerdan, en esos 10 días para el tratamiento. Si, por ejemplo, no lo llevan los 10 días, se toma como si lo hubiera tenido que llevar el vencimiento desde cuando hubiera operado el vencimiento. Y lo mismo si la Comisión Bicameral Permanente no se aboca y no lo trata, ¿sí? La ley con la Constitución fue tan previsora, y la ley también en su reglamentación, que previó los casos de incumplimiento de estas personas en cuanto a los plazos, ¿sí? Y en ese sentido, el trámite, una vez que se expide la Comisión Bicameral Permanente, lo que presenta es un despacho. Ese despacho lo va a presentar a cada una de las cámaras, las dos lo tienen que tratar, ¿sí? Cada una de las cámaras se va a expedir por resolución y se van a pronunciar. No pueden efectuar ni enmiendas, ni introducir agregados o supresiones en el decreto. Lo único que van a tener que decir es si lo aprueban o lo rechazan, ¿sí? Entonces, si lo único que tienen que hacer es aprobar o desechar, se preguntarán qué pasa si lo rechaza, porque si lo aprueban, seguimos por el camino del decreto. Si lo rechazan, se deroga el decreto, ¿sí? Ahora bien, el artículo 24 de la ley puso una cláusula que es cuestionada porque le da una asimetría en el tratamiento a estos decretos con relación a todas las leyes. Nosotros sabemos que en la República Argentina una ley, para ser ley, tiene que estar aprobada por ambas cámaras. Ahora, cuando un decreto es rechazado, es desaprobado, ¿sí?, por las cámaras, ambas cámaras lo rechazan, los derechos adquiridos durante su vigencia permanecen incólumes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, en esa situación tiene vigencia, y en correlación con otras situaciones de normalidad, una ley dictada por el Congreso, diputados y senadores, que no tiene vigencia, no hay derechos adquiridos, ¿sí? Entonces ahí se cuestiona uno de los fundamentos por los cuales se podría declarar inconstitucional la 26.122, podría ser este, ¿sí? Porque genera un trato desigual en lo que es el régimen de las leyes. Dato de color adicional, si van a la 26.122, se van a encontrar que remite justamente en este artículo a el Código Civil viejo, no está actualizado, porque habla de la vigencia de las normas
del Código de Vélez, no del nuevo, que tenemos desde 2015, que sería el artículo 5, y no los datos de color, pero de detallista que miro esas cuestiones y está desactualizada la referencia normativa. Entonces, vuelvo sobre esto que me importa con respecto a los controles. ¿Es importante la comisión bicameral? Claro que es importante, porque no podría existir un decreto sin una comisión bicameral permanente porque le faltaría la legitimidad para existir como tal, ¿sí? Es necesario que traspase esto. Ahora, si ustedes me preguntan, la evolución de los decretos, o si tuviéramos que nosotros pensar qué pasó con las facultades que estaban en la Constitución, podemos ver que lo que hubo, o estas herramientas que han quedado plasmadas en la Constitución, fueron lo que sucedió porque algo que nosotros muchas veces sabemos, o por ahí en el derecho penal hablamos de conducta socialmente aceptada. En relación a algunos delitos, la doctrina habla de la conducta socialmente aceptada. En derecho constitucional y en relación obviamente a los decretos, había una conducta socialmente aceptada o institucionalmente aceptada que era que los decretos existían, pero estaban por fuera de la Constitución, porque acá no estaban previstos esos decretos de necesidad de urgencia. Si nosotros vamos a uno de los fallos más famosos en materia de decretos, que es Delfino, del año 1927, podemos pensar inclusive que eso fue como una especie de génesis de lo que hoy vamos a ver en el artículo 76 que yo les contaba. Ese artículo nos trae límites temporales, materiales y también un mecanismo de control. Cuando hablo de mecanismo de control, hablo de la Comisión Bicameral Permanente. Cuando hablo del límite temporal, hablo que para la delegación legislativa tiene que haber un plazo. Y cuando hablo del límite material, hablo de que tiene que ser, en relación a estos decretos, perdón, a la delegación legislativa, tiene que ser con relación a las materias que están ahí delimitadas, ¿sí? Y no me quiero ir de esto porque en realidad les nombré el fallo Delfino, porque precisamente, fíjense cómo muchas veces lo que queda plasmado en una constitución o en una ley es lo que la Corte dice antes, ¿sí? Porque en ese control de constitucionalidad o en ese constitucionalismo dialógico hay que escuchar a los otros poderes qué es lo que nos dicen. Y muchas de las reformas que se plasman tienen que ver con eso, ¿sí? Entonces, otro de los fallos que fue muy importante en la materia, que tiene que ver con delegación legislativa, donde se declaró la inconstitucionalidad de un decreto de la delegación legislativa en ese caso, fue el caso de Provincia de San Luis del año 2003. Porque nosotros, si tenemos una ley con un marco normativo de delegación legislativa en los términos del artículo 76, no puede haber a la par un decreto de necesidad de urgencia. Eso es lo que le dijo la Corte. Si a usted, Poder Ejecutivo, le prestó al Congreso una atribución, usted tiene que limitarse a eso. No tiene que dictar a la par un decreto de necesidad de urgencia. Ahí hay un límite. Lo mismo en Selcro. Selcro fue otro fallo del 2003, donde la Corte lo que habló también tiene que ver con esa delegación legislativa, ¿sí? Que en materia tributaria no puede existir. ¿Sí? Lo mismo el caso Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que ese es otro de los fallos de 2008, en donde también se convalidó en la Corte ya la declaración de inconstitucionalidad que venía de antes. Y en sentido inverso podemos ver otros fallos, porque no es que todo hubo control y se dijo que se estaba haciendo mal las cosas. También se le abrió la puerta al Ejecutivo, muchas veces desde la Corte, convalidando lo que venían haciendo por decreto, ¿sí? Por ejemplo, en el fallo Cochia, ¿sí? Y en ese sentido, para ir abordando, ir cerrando estas cuestiones que tienen que ver con la delegación legislativa, el principio general que quiero que quede presente, porque hoy estoy hablando de las excepciones, pero lo que no tenemos que olvidar es que la regla es la prohibición, ¿sí? Entonces, lo que aludo con relación a estos límites que les decía, material, temporal y el control con la delegación legislativa, es que precisamente así como la delegación sin bases está prohibida, también una delegación de manera imprecisa, ¿sí? También le va a generar por lo menos un mayor límite al Poder Ejecutivo, porque cuanto más clarificadora sea esa delegación, mayores posibilidades va a tener después el Ejecutivo de decir, miren, yo lo hice porque acá tenía la autorización para hacerlo, ¿sí? Entonces es importante la ley de delegación que cumpla con esos requisitos. Y voy a hablar de la última herramienta, de que les dije que iba a hablar de manera oblicua en este sentido, que es la que consagró con respecto a la promulgación parcial de leyes, ¿sí? La promulgación parcial de leyes tiene que ver con una respuesta que en realidad uno de los fallos más famosos en la materia es Colela. Ese fallo en realidad era una ley que había sancionado el Congreso, obviamente, que tenía 62 artículos. ¿Qué promulga el Poder Ejecutivo? Solo 4. Entonces, si uno dice, bueno, ya desde lo cuantitativo, uno mira y dice,
promulgó solo 4. Bueno, ¿qué dice la Corte sobre esto? Y ahí es la base de lo que después vamos a leer en la Constitución sobre promulgación parcial de leyes, es que parecería que el Poder Ejecutivo como si hubiese arrancado de la ley algunas normas, y en ese sentido lo que hay que pensar es, uno tendría que, cuando efectúa un control sobre esa norma, que es lo que eventualmente promulga el Ejecutivo, habría que pensar, ¿el Poder Legislativo hubiera sancionado la norma de todas formas? ¿Sí? ¿Con solo 4? No, lo que dice en realidad es que esa unidad se ve alterada, ¿sí? Porque precisamente lo que nosotros tenemos que analizar en esa promulgación parcial es que no se altere el espíritu de la norma, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que en realidad terminó siendo irrazonable esa promulgación. A contrario, si no hubiera sido irrazonable esa promulgación, hubieran validado una promulgación parcial. Y eso es lo que analizamos, y por eso vuelvo sobre los temas que elegí para comenzar esta exposición, principio de razonabilidad, ¿sí? Entonces, el artículo 80 explicita esta cuestión que hablo de la promulgación parcial, ¿sí? El 80 está dentro de las atribuciones del Congreso, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero está explicando atribuciones del Poder Ejecutivo, sí, porque hay un ida y vuelta, ¿sí? Porque la ley sancionada constitucionalmente va a ser aquella que ya pase por el filtro del Ejecutivo. ¿Se acuerdan que puede vetar total o parcialmente? Entonces, el 80 en realidad, en definitiva, lo que nos va a traer es que esos proyectos desechados parcialmente no pueden ser aprobados como regla en la parte restante. Y precisamente el 80 nos trae esto, que es lo que se resolvió en Colela, que es esto: las partes no observadas solamente, esto quiere decir únicamente, van a poder ser promulgadas si puedo acreditar que tienen autonomía normativa, ¿sí? Y esa autonomía normativa tiene que ver también con esa aprobación parcial que no altere el espíritu ni la unidad del proyecto. Si esto se da, es válida la promulgación parcial de las leyes. Y esto también tiene el control, porque está previsto así en la Constitución, de la Comisión Bicameral Permanente, ¿sí? Vuelvo a destacar que la evolución de la jurisprudencia lo que hizo, en realidad desde Delfino, Peralta, o Fallos Colegio de Abogados, por decir uno de los últimos, Selcro, tiene estos vaivenes, pero en realidad lo que fue efectuándose es un control de constitucionalidad, porque lo que siempre nos va a importar, hay muchísimos más, que podrían ser Mouviel, Pratico, tantos otros que podríamos citar, es si le abre la potestad legiferante, podríamos decir, en el Poder Ejecutivo, o se las cercena y las interpreta con criterio restrictivo, ¿sí? Como reflexiones finales, antes de dar cierre a esto, y después si quieren les muestro ese PowerPoint que preparé para darle el cierre a esta exposición. Nosotros llegamos a un hiperpresidencialismo en el año 94, cuando se decide reformar la Constitución. Se reforma porque, entre otros de los motivos fundantes de esa reforma, era atenuar el hiperpresidencialismo que existía. Nosotros tenemos una cultura que, si vamos por la calle y le preguntamos a cualquiera quién nos gobierna, un ciudadano o un habitante de la República, probablemente la respuesta que nos diga es: el presidente nos gobierna, porque pensamos que el gobierno es solo del Ejecutivo, porque tenemos una tradición jurídica que pensamos de esta manera. Pero el gobierno, claro está, es de los 3 poderes del Estado en un pie de igualdad: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, si nosotros vamos a los orígenes de nuestra Constitución, a lo que copió, entre comillas, Alberdi, no solo fue la Constitución de Estados Unidos, sino también la chilena, tuvo tanta incidencia. Entonces, cuando nosotros vemos el tipo de poder ejecutivo que pensó Alberdi, pensó en un ejecutivo fuerte. Y había discusiones, como muchas, pero entre Alberdi y Sarmiento también vinculadas con esto. Entonces esa discusión que se terminó plasmando era si ponemos un ejecutivo fuerte conforme a nuestra idiosincrasia o copiamos el modelo de los Estados Unidos de la Constitución de Filadelfia, ¿sí? Entonces, esa Constitución, la de 1787, no pensaba en este ejecutivo fuerte que por ahí miraba Alberdi. Y en ese sentido, esa disquisición por ahí podríamos, para tratar de justificar, no solo tenemos el Día del Abogado por Alberdi, sino de esta figura tan relevante para nuestra historia institucional, de pensar, ¿sí?, si efectivamente esa inspiración es solo en los límites que estaba pensado en el modelo norteamericano, o nos hemos apartado de esto. La realidad es que la tradición histórica de nuestra república, también con la sospecha de la concentración de poder, los autoritarismos estatales que sufrimos en nuestra historia, con los golpes militares y demás, esto obviamente hay un sesgo, ¿sí?, más allá de lo que pasó con el artículo 29, en relación a la suma del poder público, que tiene un nombre y apellido, Rosas, pero si uno mira nuestra historia, siempre tuvimos miedo a esa concentración de poder.
Pero dentro de esto, lo que no podemos olvidar, para cuando analizamos cómo llegamos a tener un 99, inciso tercero, cómo llegamos a tener constitucionalizadas estas herramientas, es porque veníamos de un hiperpresidencialismo. Y lo que se quiso hacer con la Constitución del 94 es ponerle límites. Esos límites pueden ser desde, por ejemplo, en el nombramiento de los jueces, con la creación del Consejo de la Magistratura, con la reducción del plazo de los 6 años, que era el ejercicio de un mandato presidencial, se pasó a 4. Entonces no tenemos que pensar simplemente en el 94 se constitucionalizaron los decretos. Esto fue una medida en el marco macro de intentar atenuar el hiperpresidencialismo que existía. La figura del jefe de gabinete de ministros vino también a eso, ¿sí? Entonces, la creación, por ejemplo, o la jerarquía constitucional de la AGN, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, digo, con AGN, el Ministerio Público, todo esto, más allá del fortalecimiento de las autonomías de los municipios y de las provincias, lo que sucedió con la ciudad autónoma, tan discutida la semana pasada sobre la autonomía de la ciudad autónoma, todo esto nos hace ver o repensar qué tipo de poder ejecutivo tenemos, ¿sí? Y cuando hablamos de control, que nos asusta muchas veces la palabra control, en realidad lo que está detrás es la estabilidad del gobierno, ¿sí? Y este sistema de frenos y contrapesos, que es lo principal que tenemos que resguardar en una... Sí. Y ahora yo te... me dice que no puedo, a ver si me Ya autorizás. está, a ver ahora, Retomamos Bien. entonces la grabación. Perdón. Perfecto. Bueno, Muy bien. a ver, espérenme que justo me queda la bata. Quiero poner para compartir. Y presentación con diapositivas. Ahí está. Desde la diapositiva actual, ahí está. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, lo más bien, perfecto. Gracias, Mónica. Bien. Gracias. Bárbaro. Voy a poner esto al costado, así los veo bien. Bueno, esto en realidad la idea mía, como les decía al principio, es de que ustedes tengan un resumen, por decirlo de algún modo, de las cuestiones que vimos a lo largo de estos minutos que compartimos hasta recién. Pero obviamente el marco normativo, el más importante que tenemos que tener en cuenta es la Constitución Nacional, ¿sí? Y cuando vemos la Constitución Nacional vemos el preámbulo y ahí la relevancia de esta cuestión, que siempre es un norte que tenemos que tener presente. Me importa marcar dos cuestiones nada más del preámbulo, que tiene que ver con la Unión Nacional, no la unidad nacional. Somos un Estado federal, entonces no se puede hablar de unidad, sino que hay que respetar los estados locales, y también con el hecho de asegurar los beneficios de la libertad, tan hablado por estos días, y obviamente de lo que tiene que ver con el afianzamiento de la justicia para quienes elegimos el derecho como forma de vida. En ese sentido, el artículo primero de la Constitución me importa remarcarlo, porque tiene que ver con que la nación argentina adopta una forma de gobierno, y fíjense, no hay un error de tipeo, como siempre digo cuando hablo de la forma de gobierno, cuando alude a representativa, republicana y federal, tiene que ver con estas tres características básicas del sistema de gobierno que tienen que darse en un pie de igualdad, ¿sí? Esto es lo que establece la Constitución. Yo se los marco acá, pie de igualdad, estas tres características, y así se mantuvo desde siempre. Cuando hablamos del artículo 5, ¿por qué lo traigo a colación? Obviamente ustedes verán que muchos de los fallos, como el que tuvimos la semana pasada de la Corte, tienen que ver con esto, con un control de las facultades provinciales y las nacionales. Voy a abundar sobre esto en algunas cuestiones que simplemente es a modo de referencia, ¿sí? En ese sentido, ustedes saben que si cada provincia cumple, entre otras cuestiones, con la forma, fíjense, vuelvo al 5, quizá no lo percibieron, pero acá se habla del sistema representativo republicano. No hablamos del sistema federal, no es que lo omitieron por error. Es obvio, porque si hay un régimen provincial quiere decir que se está cumpliendo con el mandato de la forma federal de gobierno, por eso se excluye esa expresión. Cuando vemos el artículo 6, vemos la intervención federal. Entonces vemos que eventualmente hay una potestad que las provincias le dieron al gobierno federal de intervenir en las provincias de manera excepcional para, entre otras cosas, garantir la forma republicana de gobierno, y ahí lo traigo a colación porque vamos a ver después en las atribuciones del Poder Ejecutivo que obviamente el que decide finalmente esa intervención federal más allá del trámite va a ser el Ejecutivo cuando veamos las atribuciones del 99. Dentro de los decretos, como vimos, pueden regularse distintas materias. Yo les nombré hoy
entre otros artículos, hice referencia al 14, porque me importa que lo tengan presente, porque obviamente todos los habitantes gozamos de los derechos, sin ningún derecho es absoluto, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ese es uno de los límites. El 14 bis en cuanto a la consagración de determinados derechos. El 16, que hoy no lo hablamos, pero obviamente cuando la Ciudad Autónoma la semana pasada planteó uno de los agravios era en relación a la igualdad con el tratamiento con distintas entes de lo que se conoce como LAMPA. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la igualdad, me parece que no podemos en el año 2021 no hacer referencia a los incisos 22 y 23 del artículo 75, como muchas veces pasa que se sigue nombrando solo el 16, ¿sí? Cuando se habla de igualdad. Lo mismo otro derecho que entra en juego y que yo les marqué, uno de los más íntimamente tratados en temas de decretos, ¿sí? Es el derecho a la propiedad. Lo mismo es importante siempre tener presente, artículos 18 y 19, legalidad, debido proceso, reserva, ¿sí? Esto, la última parte del 19, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, ¿sí? Ese principio de legalidad. Y, perdón, la cláusula de cierre. Y el artículo 20, en cuanto a los derechos civiles, yo les marqué extranjeros, porque muchas veces existen planteos que se hacen, bueno, pero estos son derechos para los extranjeros. No podríamos pensar que el artículo 20 le dé algunos derechos a los extranjeros y se los excluya a los nacionales, ¿sí? Esto a colación de esta referencia. Con respecto al artículo 22, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el 22 nos habla de la forma representativa de gobierno, ¿sí? Vuelve sobre esto que ya hablábamos en el artículo primero y consagra la tipificación del delito de sedición, ¿sí? El delito de sedición, al igual del delito de traición a la patria, son los únicos delitos que tipifica el Código Penal, perdón, la Constitución Nacional, y que el Código Penal lo único que tendría que haber hecho era imponer pena. No estoy en una clase de penal, pero les puedo adelantar que el legislador nacional se extralimitó en cuanto a la tipificación de esas conductas, así que bueno, eventualmente eso es para otra charla, pero digo con respecto a la sedición y al delito de traición a la patria. Lo que nos importa es que consagra la forma representativa. Les hablé hoy del estado de emergencia o de excepción, la consagración del estado de sitio, artículo 23, esto con el 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en sintonía con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos sirven para hablar de estos estados de emergencia o de excepción. Cuando hablamos de supremacía constitucional, una norma que no muchos referencian, pero es la del artículo 27, que tiene que ver con estos principios de derecho público establecidos en la Constitución. Cuando hablamos, este sí lo referencié bastante, que es el principio de razonabilidad. Principios, garantías y derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y esto va tanto para el Poder Ejecutivo como para, obviamente, el Poder Legislativo. Ahí hice algunas referencias que ya las vimos, pero me importa marcarlas que tiene que ver con un análisis del contexto económico y social, los fundamentos de la emergencia. Los tenemos que ponderar para eventualmente analizar la razonabilidad de un decreto, y cuando hablamos siempre de este juicio de razonabilidad, esa adecuación de medios afines, ¿sí? Acá le puse al artículo 29 rosas, pero porque todos nos vamos a la historia constitucional y sabemos que esta norma tiene el apellido de un gobernador, estos miedos que se vivían por aquel entonces de que eventualmente el Congreso le concediera al Ejecutivo o a las legislaturas provinciales facultades extraordinarias, la suma del poder público. Este es el miedo que está detrás de esto, es el miedo a la tiranía, ¿sí? A la concentración de poder. Y vemos en este marco, yo les conté, el hiperpresidencialismo que se trató de atemperar en el 94. Y cuando hablábamos de eso, obviamente en el 94 se dictó la última reforma constitucional, marcándolo simplemente porque la propia constitución originaria, la del 53-60, ya previó la forma de modificación de la constitución. Y si bien suele ser llamada esa convención convocada para reformar la constitución por ley, fíjense, el artículo 30 nada dice que la convención convocada para reformar la constitución tenga que ser por ley. Dice la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso. Es una práctica del Congreso dictar una ley, pero no lo dice que tiene que ser por ley. Bien, la supremacía constitucional, todos cuando alguien ve un escrito de abogados, ve supremacía constitucional artículo 31. Se quedaron en la Constitución anterior al 94, ¿sí? Más allá de que yo les cité el 27 y podríamos nombrar otras normas, para la supremacía constitucional después del 94 es imposible, yo siempre traigo a colación esta imagen, pero de la pirámide de Kelsen, que era la tradicional que estudiamos todos en nuestras facultades, se pasó a una especie de figura de trapecio. En su cúspide no podemos pensar solo la Constitución, sino todos esos instrumentos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional,
conforme artículo 522, ¿sí? Ese bloque de constitucionalidad que merecería otro tratamiento por separado. Vuelvo a la Constitución, vuelvo al artículo 33, voy un poquito más para atrás. La soberanía del pueblo y la forma republicana son dos postulados que no se citan tanto cuando hablamos de la Constitución, y citan al 33, se la cita por los derechos implícitos. Pero nosotros tenemos que tenerla presente porque esta es la norma que hablamos cuando nosotros, sobre todo los que hacemos recursos, cuando hablamos de la interdicción de la arbitrariedad, cuando una sentencia es arbitraria, también tiene que ver con esto y el artículo 18, ¿sí? Pero me importa remarcarlo por esto, porque detrás de esto también está la soberanía del pueblo, la forma republicana de gobierno. Y dentro de las formas de gobierno, fíjense lo que nos hizo la reforma del 94, es traer estos institutos que no son oriundos o originarios de la República, los hemos copiado en relación a las formas de democracia semidirectas, artículos 39 y 40, que también tienen materias prohibidas, pero no es un tema que vamos a ver hoy, o que vimos, y que en respecto a las atribuciones del Congreso, son muchísimas, pero hoy solamente nos referimos a la delegación legislativa. El artículo 76 alude a la prohibición como regla, y después nos pone, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Algunos cuestionan esta expresión, porque la emergencia no es una materia, ¿sí? La administración sí es una materia, pero en la emergencia no es una materia. Hay un hecho que puede ser que dé lugar a emergencia pública, pero la cuestión es que el 76 prevé una regla y prevé una excepción. Esa excepción, ¿se acuerdan que yo les dije? Plazo, un límite temporal, plazo fijado, y dentro de las bases de la delegación que establece el Congreso. Este es el ámbito de reserva. Si mal no recuerdo, en una de las clases del doctor Balbín, en la UBA, él hablaba de la no penetrabilidad de los círculos del Poder Legislativo, ¿sí? Esa sería como un límite para tratar de resguardar lo que es naturaleza propia del Poder Legislativo. Y acá está lo que yo hoy les contaba, que tiene que ver con las bases de la delegación, y fíjense, la delegación sin bases está prohibida, ya se los dije, pero también la delegación, y esto es un parámetro que debería tener el legislador como cuerpo colegiado, aunque tiene tantas voces plurales que no podemos decir nunca el legislador porque son un cuerpo colegiado, pero se dice en la práctica, toda delegación para ser válida tiene que estar limitada, determinada y condicionada. Eso es lo que hablamos cuando decimos base y plazo fijados por ley, ¿sí? Y además tenemos el otro límite que tiene que ver con la materia, ¿sí? Administración o emergencia pública. Y el 80 consagra lo que nosotros vimos como es la promulgación parcial de leyes. La parte no observada, ¿sí? Solamente, vuelve sobre esta expresión solamente, va a tener, fíjense, también es facultativo, podrá ser promulgada, no es que sí o sí tiene que ser promulgada, sí tiene estas dos cuestiones, autonomía normativa y que la aprobación parcial de ese proyecto de ley parcialmente promulgado no altere o no afecte esa unidad del proyecto, ¿sí? Y en todos estos casos, fíjense que lo remite al trámite previsto para los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Necesito el refrendo del jefe de gabinete con los ministros, necesito la intervención de la comisión bicameral permanente, ¿sí? Esta es la referencia. Pasamos al Ejecutivo, no vamos a ahondar sobre quién es el presidente de la Nación, que obviamente es el que ejerce la titularidad de este poder del Estado. Se previó no solo cómo va a ser elegido, que fíjense, ahora es elegido directamente en un distrito único, esto no era así antes del 94, el plazo también hablamos que se redujo de 6 a 4 años, y acá entramos al 99, ¿sí? A esas facultades legislativas y cuasi legislativas, sin perjuicio de las restantes, y acá otra vez, la misma forma de reglamentar en la Constitución. Una regla y enseguida viene la excepción, ¿sí? Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación. ¿Se acuerdan? La letra chica, ¿sí? Subordinada a la ley, reglamenta las leyes, ¿sí? Pero cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Y en esto volvemos a mechar en el 99, vamos a encontrarnos con facultades legislativas y cuasi legislativas. Participa en la formación de las leyes, promulga, las hace publicar, vamos un poquito más adelante y vemos que también abre las sesiones del Congreso, prorroga las sesiones ordinarias, convoca sesiones extraordinarias, y también tiene que ver con esto de declarar el estado de sitio, concluir y firmar tratados, y lo de la intervención federal. Pero vuelvo a estas otras facultades que son las que más nos abocamos en el día de hoy, que son la regla, que era, no puede bajo ningún caso, ¿sí? Bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. La excepción es que puede hacerlo. Solamente, ¿cuándo lo va a hacer? Recuerden, circunstancias excepcionales. Circunstancias excepcionales, fíjense,
que no se puedan seguir los trámites ordinarios por esta Constitución para la sanción de leyes. Es decir, ¿cuál es el trámite ordinario? El Congreso de la Nación. Y ahí hay una conjunción, es decir, no es o, que sería una alternativa, es que se tienen que dar las dos cosas. No está sesionando el Congreso, no se puede seguir el trámite ordinario y además, ¿sí? Y además no se trate de materia prohibida. Materia prohibida las que vimos, penal, tributario, electoral o de régimen partidos políticos. Ahí viene otra cuestión. No es que, dadas esas condiciones, sí o sí viene un decreto de necesidad de urgencia, porque podría llamar o convocar a extraordinarias y podría recurrir al trámite ordinario. El Ejecutivo lo que tiene es una carta, ¿sí? Como si fuese un comodín, en que le dice podrá, es una facultad. En estas condiciones usted puede dictar decretos de necesidad de urgencia. Y ahí viene, lo que sigue, es el trámite. Esos decretos de necesidad de urgencia necesitan el refrendo del jefe de gabinetes conjuntamente, ¿sí? con todos los ministros, y además, después de eso, tiene 10 días para llevarlo a consideración a la Comisión Bicameral Permanente. La composición de la Comisión Bicameral Permanente la vimos ya nosotros, pero sabemos que la tenía que sancionar el legislador, el Congreso, con una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esa ley, que es la 26.122, se iban a regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Cuando nosotros vemos estas atribuciones, las tenemos que mechar con el artículo 100, ¿sí? Porque son las atribuciones del jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Y esas atribuciones que va cobrando relevancia, que no solo para cualquier decreto o acto reglamentario del Ejecutivo, sino lo que más nos va a importar es el inciso octavo para lo que vimos hoy, que es refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los que dispongan prórroga de sesiones o llamado a extraordinarias o el mensaje de apertura del Congreso, y particularmente lo más relevante en cuanto a DNU, ¿sí? Y a decretos de la que es delegación legislativa y promulgación parcial de leyes, son los incisos 12 y 13, ¿sí? Porque tiene que refrendar el jefe de gabinete esos decretos. Y después llevarlos a la Comisión Bicameral Permanente, que es regulada por la 26.122, ¿sí? Esta ley que tardó 12 años en ser sancionada. Brevemente, las atribuciones del Poder Judicial las traigo a colación por todo lo que generó, sobre todo el análisis del último de estos decretos famosos, que tiene que ver con si es competencia originaria de la Corte inmiscuirse en estas cuestiones, además de que ahí se regula también la competencia por apelación de la Corte. Y brevemente, nosotros sabemos que vivimos en un país federal, la forma de gobierno federal, establecida no solo en el artículo primero, lo que vimos del artículo 5, sino todos los artículos que están expresamente contemplados desde el 121 en adelante, ¿sí? Fíjense, el 123, la contracara del 5, y acá vemos todo lo que tiene que ver con la creación de regiones, lo que se discutió la semana pasada, si el AMBA es una región en los términos de la Constitución Nacional o no. Segundo, vemos acá lo que tiene que ver con gobierno de provincia, y esto yo lo traje a colación, obviamente, del 129, con la discusión de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto ya no hay discusiones, es una ciudad constitucional federal, federalizada, como lo dicen en los votos los jueces, y ya lo venían diciendo, y lo traje a colación sobre la forma federal de gobierno. ¿Por qué? Porque nos importa que siempre hay un deslinde de competencia. Lo que corresponde a la nación, se acuerdan que las provincias son preexistentes a la nación. Entonces, la regla es que yo voy a tener que probar que hubo una delegación expresa de competencia. Si no, así como vimos con el principio de especificidad, la regla es que las provincias conservan todo el poder no conferido al gobierno de la nación, ¿sí? Son los poderes de las provincias los que efectúan esa delegación, aunque la Constitución diga el poder no delegado por esta Constitución. Lo que está detrás son las provincias, y ahí vemos este deslinde de competencias. Conservan, comparten y delegan. Y esto es lo que se discutía, por ejemplo, con el derecho a la educación, o lo que es en materia de salubridad, con respecto al poder de policía como facultad concurrente. El principio pro homine, que se los comenté al principio como una pauta de hermenéutica a nivel interpretativo, esta opinión consultiva que yo les dije que nos va a servir para cuando tenemos distintas fuentes de jerarquía normativa, cuál vamos a aplicar, aquella norma que sea más favorable a la persona humana. Vimos el principio de especificidad, que tiene que ver con la competencia de los órganos de poder, siempre va a ser específica, y esto nos va a servir para deslindar competencia. Y la competencia o el principio de especificidad lo analizamos en sintonía con la forma republicana de gobierno y con la división de poderes. Y por último, lo que vimos con la seguridad jurídica. Esa definición que hoy les referencié es la del doctor Manili y que nos importa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, no solo esas leyes
que tienen que ser estables, estrictas, razonables y justas, sino los actos de aplicación también, ¿sí? Esto obviamente siempre que tengamos un conflicto relevante y que al derecho le importe, ¿no? Esto es una violación o una lesión proveniente del Estado o de un particular. Acá un simple pantallazo de los fallos, para que los recuerden: Colegio Público de Abogados, Unión Cívica Radical contra Provincia de Santiago del Estero, también este no lo nombré, pero era del 2013, también es importante en la materia. Celcro, que tiene que ver con esto de la delegación legislativa del 2013, Delfino, estos otros fallos que empezamos a ver desde 1927, que fueron abriendo esta situación de ir convalidando los decretos. Moviel, Pratico, Cochia, Delfino, vuelvo con consumidores argentinos, otro también, y ahí lo que se referenciaba era justamente la reforma del 94, lo que vino fue a atenuar ese presidencialismo exacerbado que existía y perfeccionar lo que es el equilibrio de poderes. Entonces, como reflexiones finales, lo que quiero recordar, o que todos ya sabemos a esta altura, que la Constitución es la ley de leyes, y lo que nos va a importar siempre en un Estado de Derecho como el que vivimos en Argentina es este control de legalidad y constitucionalidad de la norma, ¿sí? Y la importancia de la Constitución siempre va a tener que ver con esto, con que los postulados de la Constitución para el dictado de las normas, lo que nosotros vamos a tratar de controlar siempre es que se ajusten a la Constitución, a los límites que establecen. Y por eso me parece importante traer a colación la opinión o la frase que se le endilga, porque nunca sabemos si efectivamente son de ellos, pero se presume que es de él. Juan Bautista Alberdi ha dicho que hay que darle al Poder Ejecutivo todo el poder posible. ¿Se acuerdan cuál era la imagen de Alberdi con respecto al Ejecutivo fuerte? Pero fíjense, hasta él mismo lo decía, pero dáselo por medio de una Constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y solo la Constitución es inmutable. Bueno, y esto es todo hasta ahí. Ahí compartí. No se te escucha, Adelina. A ver. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido una excelente tránsito, ¿no es cierto?, por el marco constitucional, no solo de los decretos de necesidad y urgencia, sino de todas estas figuras que después de la reforma del 94 vinieron a remodelar, ¿no es cierto?, o a revitalizar una forma distinta. Así que estoy viendo que nuestros colegas que nos han acompañado están muy conformes con la exposición, así que estamos muy felices. Yo creo que podríamos, estamos más o menos en tiempo, tomarnos unos minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, gracias a todos primero por permanecer y escuchar, así que la virtualidad genera esto que uno no sabe, sobre todo cuando uno comparte pantalla, no sabe si se quedó alguien escuchando o no, y se queda ahí expectante a ver, ¿habrá alguien o no? Así que... Bueno, todos son que ha sido muy excelente la exposición, así que creo, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o algo. Yo creo que nos llevamos, que era la idea, Verónica, que tanto se habla y no todos hacemos derecho público, y entonces, bueno, ajustar un poco nuestro conocimiento, más allá de las cuestiones opinables, que siempre son materiales. En la Constitución lo formal no hay vuelta, ¿no es cierto? Lo formal tiene que ser así. Podemos opinar sobre un fallo, si fue bueno, si fue malo, pero no podemos discutir lo que es formal en la Constitución, ¿no? Como dice Vanossi, lo formal en la Constitución es de la esencia de la Constitución. Y después, bueno, están los contenidos. Sigo pensando si alguno quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Sin perjuicio de eso, les voy diciendo mientras piensan que nuestro próximo encuentro, calculamos que será de aquí a 3 semanas, va a ser sobre control de constitucionalidad y convencionalidad, que tanto se habla, ¿no es cierto? Y entonces, contigo, Verónica, hemos hablado mucho de esto. Otro tema que los abogados, que estamos en el ejercicio de la profesión, a veces nos encontramos con sorpresas, fundamentalmente hasta dónde, ¿no es cierto?, el derecho internacional influye en el derecho interno y qué hace un juez frente a eso. El doctor Francisco Talmon quiere hacer una pregunta. Adelante, Francisco. Tendrías que desmutearte. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Adelina.
Primero, bueno, quería agradecer y felicitar a la doctora por su exposición realmente muy, muy clara, muy, muy buena, no realmente muy buena. Con respecto al, es decir, yo estoy muy analizando la actualidad, ¿no? Y con respecto cuando la doctora mencionó el territorio del AMBA, ¿cuál es el inconveniente territorial, digamos, de dictar un decreto de necesidad de urgencia sobre un territorio determinado? Digamos, haciendo un paralelo con el artículo 23, dice el Poder Ejecutivo podrá dictar un estado de excepción, ¿no?, en una provincia o territorio, dice. Cuando dice territorio, ¿a qué se está refiriendo? Tiene que ser, es decir, no podemos decir que el AMBA es un territorio, por ejemplo, ¿no? Eso sería, digamos, mi inquietud. O sea, si es válido un decreto para un territorio o tiene que ser una provincia o un lugar determinado. Porque hay un principio de territorialidad en todos los estados de excepción que dice que, bueno, que podrá dictarse un estado, ordenarse un estado de excepción en un territorio, pero no se especifica bien eso. ¿Cómo se interpreta, doctora? ¿Una pregunta más? O no sé si quiere contestar Adelina. No, es para la invitada. No, en realidad a mí cuando, sobre todo con esto del fallo de la semana pasada, cuando leía eso, más allá de que creo que son muy cuidadosos los ministros de la Corte cuando aluden al tema de la cuestión estratégica, lo que tiene que ver que siempre nosotros decimos, el análisis del mérito, oportunidad, conveniencia, la cuestión política no judiciable, por decir una forma, en eso se dicen, bueno, hasta acá nosotros eso no lo podemos analizar, si la estrategia o la cuestión es epidemiológica, más allá del test de razonabilidad que se realiza o se analiza. En cuanto a lo del AMBA, a mí no lo charlé con ningún constitucionalista, pero cuando lo vi, cuando vi esta situación, que obviamente uno ya la naturalizó, porque todos empezamos desde 2020 a hablar del AMBA, y es algo que se dispuso. La Corte también habla de la doctrina de los propios actos y dicen esto lo convalidamos en este punto, pero no se puede convalidar aquello que eventualmente lesione principios constitucionales que tiene que ver con la forma federal de gobierno. Ponen un límite y en ese sentido creo que así como las circunscripciones uninominales o el ejemplo que se traía de Estados Unidos para los votos, cuando uno habla de derechos políticos, cuando uno hace un diseño de las circunscripciones, cuando se votaba, yo no llegué a votar en ese momento, pero como se votaba por circunscripción, había un diseño. Entonces, ese diseño de los territorios o regiones del 125, la Constitución cuando habilita a las provincias no sé, que tienen facultades para generar regiones, o lo que tiene que ver el comercio interjurisdiccional, o sea, hay un montón de facultades que permiten a las provincias para poder coexistir. Pero lo que dice la Corte en este fallo, por lo menos, no es el caso, acá no estamos hablando de una región, no nombra el supuesto que usted decía con el territorio del estado de sitio, pero dice, esto no es, y si fuera el caso, ese tendríamos que verlo, que se cumplan con los requisitos de crear una región previstos en la Constitución, ¿sí? Creo que igual para mí lo principal es que me parece que no lo dije en su momento, pero que tiene que ver con yo no soy todóloga, o sea, pero siempre porque creo que hay un límite del abogado y el especialista en ciencias políticas, pero lo que sí me parece que podemos leer de esto es que es una experiencia más que nos demuestra que a veces por ahí el riesgo que puede pasarle al Ejecutivo tan fuerte es cuando el Congreso se corre del lugar, porque el Congreso es el llamado que eventualmente a crear regiones o todo esto, ¿quiénes tendrían que hacerlo? Los representantes del pueblo de las provincias y de cada de las provincias y de cada uno de los pueblos de las provincias, Senado y diputados. Entonces, si queremos pensar en una región o crear un AMBA, esto es una política estratégica ante una pandemia impensada y creo que, por eso digo, fueron muy cuidadosos en ese sentido los ministros de la Corte en decir, ojo que acá se está trabajando en una situación excepcional que requiere respuestas obviamente excepcionales, no lo dice así la Corte, pero es lógico esto. Lo que creo es que pensar un territorio o pensar el AMBA, creo que para mí sería eventualmente algo que tendría que pensar el Congreso, y por eso ahí habla el fallo, alude a interjurisdiccional.
eventualmente este federalismo de concertación que se habla en el fallo tiene que ser que los propios interesados conversen y resuelvan esto. Me parece de manera, creo que por ahí iría en un federalismo de concertación, que las partes interesadas dialoguen y resuelvan. No sé, es lo que ahora con su pregunta reflexiono en voz alta, pero no sé si responde a... Sí, 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 perfecto. Es un punto de vista lógico, sí. Lo que pasa es que la Constitución, cuando habla de territorio, esa era mi duda, si se refería a una provincia o al territorio federal o cualquier territorio determinado por la situación de emergencia. Es decir, el AMBA está, digamos, tomada como territorio por la particularidad que tiene el AMBA. Si nosotros nos ponemos a pensar que de un lado de la General Paz o del Riachuelo somos otra cosa, es un poco utópico, eso es una ficción. Es decir, se debe legislar sobre la realidad, me parece, ¿no? Lo que a mí me da miedo por ahí de pensar en esto, pero en el sentido, o temor, en el sentido de lo que creo que por eso traje a colación lo que leí del fallo de la Corte, en este sentido me parece que hay política de Estado en todos los temas, en penal, laboral, civil, en lo que sea. Lo que no podemos dejar de tener en presente es que hay postulados básicos que están en la Constitución. Para mí lo que debe prevalecer siempre, para mí no digo, la Constitución ya lo dice, por algo se lo referencié, la forma federal de gobierno está por encima. Entonces las autonomías locales de cada provincia, de la ciudad autónoma y después de los municipios, debe prevalecer. Entonces no podemos, por una política estratégica ante una pandemia, trastocar los cimientos de nuestra forma federal de gobierno. Me parece que eso es lo que tiene que prevalecer y eventualmente utilizar las herramientas constitucionales que están previstas para dar una respuesta. Intuyo que tiene que ir por ahí el camino. Eventualmente que, por ejemplo, lo que pasó con el Consejo Federal de Educación, existen herramientas federales establecidas para dar una respuesta y que el voto de Lorenzetti va por ese lado, me parece. Quizá no se habló tanto, pero mandaba un mensaje en ese sentido. O también lo que dice Rosati en su voto, creo que va por ese lado de aprovechar, me parece, y que siempre tengamos, por eso hice tanto hincapié en lo que dije que son las bases o cimientos. Para mí siempre es importante empezar con qué es lo que tengo para lo que voy a analizar como problema. Yo así lo pienso desde el derecho penal, que es con el que trabajo, pero yo tengo un debido proceso en derecho penal. Acá en constitucional, cuando analizo un decreto, tengo la Constitución, ese es mi marca, ese es mi cancha, mi ámbito de juego, ahí me muevo y no me puedo ir de esas reglas. Y para mí el federalismo, la forma representativa y republicana es la base. Después de ahí, dialoguemos, no sé, me parece que va por ahí la respuesta. Muy bien, gracias, doctora, muy amable. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Bueno, gracias, Francisco, por tu participación. Ya me imaginaba que algo nos ibas a contribuir en la charla de hoy. Bueno, queridos colegas, gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Y Verónica, muchísimas gracias por tu excelente exposición del día de la fecha. Muy felices en el colegio de haberte tenido presente, y bueno, esperamos repetir la experiencia próximamente, y a los colegas ya les vamos a avisar nuestro próximo encuentro sobre temas constitucionales. Muchas gracias a todos. Cristina, muchísimas gracias. Gracias Adiós, a todos. Y buenas tardes. Grabamos la clase, la charla, así que luego tendré que unir los dos pedazos. La vamos a subir a CALS TV en YouTube. En unos días va a estar disponible. Genial. Muchísimas gracias. Cariño, saludos Verónica, a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.